Hay un sector de la población que particularmente llama mi atención. Los priistas de closet o peñanietistas de closet. Todos aquellos que en el fondo se alegran con el retorno del PRI, pero que son incapaces de declararlo abiertamente. Se autodescriben como progresistas y aseguran que hubieran votado por Marcelo Ebrard si hubiera sido candidato, pero en el fondo extrañan ese efímero sueño de Nuevo Rico que les vendió Salinas de Gortari durante la primera parte de su sexenio. Se ven a sí mismos como ciudadanos democráticos, pero están felices de que haya regresado un gobierno paternalista que le apuesta al autoritarismo, a la esclavitud, a la explotación, a la marginación, al clasismo, a la obediencia ciega, a la telecracia o teledictadura, a la comodidad egoísta, a la segregación y división, a una sociedad adicta al consumo, adicta a la televisión chatarra, adicta a los lujos desechables, gente obsesionada con la cultura banal que promueve el culto a la celebridad, gente que mira hacia arriba y jamás hacia abajo, y muy de vez en cuando analiza su propio reflejo, el cual evitan para no enfrentar sus incongruencias morales. Gente obsesionada con el poder, con aquellos que quieren endeudar a los ciudadanos por décadas con la compra de un pequeño cuartito que llaman casa, una tele, por supuesto, comida procesada chatarra de Bimbo y similares, y todas las supuestas necesidades básicas, entre comillas, cubiertas. ¿Para qué? Para volverlos totalmente dependientes, para poder ampliar y fortalecer a una sociedad de prisioneros oprimidos. El viejo nuevo gobierno le apuesta, sabiendo que la casa siempre gana, a una gigantesca clase baja esclavizada pero disfrazada de clase media, sin ninguna esperanza real de crecimiento intelectual, cultural, espiritual o económico. La clase en el poder le apuesta a ese México que algunos ilusamente pensamos en algún momento que podía quedar atrás, pero es el México que internamente festejan los peñanietistas de closet. Ese tipo de individuos aseguran que están a favor de la libre expresión y manifestación de ideas, pero en el fondo siempre se han incomodado con movimientos como Yo Soy 132 o en su momento el EZLN. Son los que ven las imágenes de los destrozos causados el 1 de diciembre durante las manifestaciones de repudio a Peña Nieto, juzgando a diestra y siniestra, sin cuestionarse por un segundo si los actos de vandalismo y las agresiones físicas fueron cometidas por infiltrados del mismo gobierno. Grupos de choque enviados directa o indirectamente por aquellos que recurrieron a esa estrategia durante tantas décadas en el pasado. Es simplemente un cuestionamiento válido. De hecho, me atrevo a decir que seguramente algunos peñanitistas de closet sí se lo cuestionan y les parece una gran idea, maquiavélicamente inteligente. Pero solo lo comparten con su gente de confianza, no lo van a tuitear. Los destrozos en el centro de la Ciudad de México pudieron haber sido provocados por un pequeño grupo de, entre comillas, anarquistas que vieron una oportunidad para desahogar su rabia. Sí, esa es una probabilidad, una posibilidad, pero es igual de probable que esta gente trabaje para intereses más oscuros. ¿Qué podemos pensar cuando vemos que hay tantos detenidos inocentes? La historia de los movimientos estudiantiles de protesta se repite continuamente. Tarde o temprano, los movimientos son penetrados por infiltrados, generalmente patrocinados indirecta y cobardemente por el mismo blanco de las protestas. Desde el nacimiento de Yo Soy 132, visualicé ese escenario en el cual su protesta sería criminalizada gracias a la infiltración de grupos de choque o simplemente viejos lobos de mar del activismo político, con intereses ajenos al bienestar social y la transformación evolutiva del país. La verdad no imaginé ese escenario por ninguna otra razón más que por las experiencias del pasado. La situación del movimiento es difícil, además de la dificultad para mantener una estructura horizontal sin líderes egoístas, hambrientos de atención y aire mediático. Mucha gente no los quiere y nunca los ha querido. Y ahora esas personas que los desprecian tienen un pretexto para asociar un movimiento estudiantil con vandalismo primitivo y violento, aun cuando no hayan tenido absolutamente nada que ver. Es verdaderamente increíble y al mismo tiempo tristemente lógico que la historia se repita casi al pie de la letra. Bajo la bandera del progreso, impera la represión, las detenciones arbitrarias, la censura y, sobre todo, la hipocresía. La criminalización de movimientos sociales no es algo nuevo y, lamentablemente, en México es parte fundamental de nuestra historia. La violencia durante las manifestaciones del 1 de diciembre de 2012 claramente no fue motivada por la Convención Nacional contra la Imposición, el Movimiento Regeneración Nacional, ni el Yo Soy 132. Ellos siempre han convocado una protesta pacífica. Además, el repudio a Peña Nieto no solo es válido y legal, es catártico, saludable, responsable, democrático y lógico. Pero por lo menos, desde el muy particular punto de vista del locutor titular de este podcast, el objetivo desde arriba era más que claro: castigar a la ciudad rebelde, donde el PRD acaparó el 63% de los votos y los estudiantes iniciaron un movimiento de protesta pacífico pero muy escandaloso. Un movimiento que protestó directamente contra Televisa y otras estructuras de poder, exigiendo democracia en todos los sentidos, con saldo blanco, sin un solo incidente de violencia. Pero había que agitar la mano dura, había que poner orden y asustar a la sociedad mexicana, satanizar a los jóvenes y promover el miedo. Nada nuevo, pero siempre efectivo. Algo similar a lo ocurrido el 3 y 4 de mayo en Atenco. La represión del 1 de diciembre, aunque se dio en circunstancias diferentes y obedeció una estrategia tal vez más maquiavélica, aunque igual de injusta, tiene el mismo sello, la firma indeleble e inconfundible de los creadores de Atenco. Como bien dice
dicen, el PRI tampoco olvida Tenco, ni Acteal, ni Aguas Blancas, ni Tlatelolco, ni el Halconazo, ni todos los asesinatos y desapariciones de la guerra sucia, ni la violencia ejercida por sus actos de corrupción, ni sus alianzas con el crimen organizado, ni su falta de escrúpulos al asociarse con la clase empresarial para cometer todo tipo de abusos que afectan a la mayoría de los mexicanos. Entrando en su juego del vandalismo espontáneo del 1 de diciembre, es fundamental aclarar que la violencia no es solo romper vidrios y lanzar bombas molotov. Permitir que un niño muera por una simple diarrea mientras compras un yate de $25 millones con la fortuna que le robaste al pueblo es violencia. Tolerar una red de prostitución infantil es violencia. ¿Cuántos políticos y empresarios depravados y corruptos están libres? Esas son las preguntas importantes. ¿Y cuántos de los supuestos anarquistas que causaron los destrozos están realmente detenidos? Porque hasta el momento solo hemos visto que apañaban a la banda al azar. ¿Qué versión de los hechos de violencia del 1 de diciembre en la Ciudad de México es creíble? ¿La de los gobiernos? ¿Los que nunca nos han mentido? ¿Los que siempre han sido tan confiables y transparentes? ¿Sean del PRI, PAN o PRD? ¿La versión de Televisa, TV Azteca o Milenio? ¿O mejor le prestamos atención a lo que nos dice la historia y la lógica? ¿Confiamos en la tele o en nuestra memoria? ¿Le creemos a los productores y conductores de noticieros y a los pseudovoceros del Estado o a la gente que estuvo ahí, grabando con sus cámaras mientras eran reprimidos por los criminales disfrazados de policías, que cambian de bando como cambian de calzones? ¿Por qué no había ocurrido vandalismo ni violencia de parte de los manifestantes durante los meses anteriores a la elección y a la toma de protesta de Peña Nieto? No hay casualidades. Todo tiene una causa y un efecto. Y lo que es un hecho, y lo repetimos y repetiremos las veces que sea necesario, es que arrestaron y encerraron arbitrariamente a gente inocente. Y cuando algo así ocurre, todos somos presos. Ese es el castigo ejemplar que tanto exige esa sociedad hipócrita. Los represores abiertos y de closet. Y además, muchos saben perfectamente cuál es la diferencia entre manifestación y provocación, pero se hacen de la vista gorda. Y por supuesto creen y difunden lo que les parece conveniente. Esos peñanetistas de closet. Bajan la saturación de color a 0% y ven en blanco y negro. Y nos obligan a ver las cosas de esa manera. En mi caso, por fines dramáticos. Inevitable al ser educado por Hollywood. Pero eso es otra historia. En 2006 y 2007 ocurría algo parecido. Si cuestionabas al nuevo presidente, eras un peje zombie. Un fanático de Hugo Chávez mexicano. El peligro para México. No había otra alternativa para un sector de la sociedad. O estabas con Calderón, o eras un izquierdista cerrado y cegado por López Obrador. Un rojillo marxista trasnochado. Y si eras apartidista como su Servivar, estabas loco. Tenías que irte del país, buscar asilo en Cuba. Bueno, eso no estaría mal, la verdad. Porque ¿qué es lo que quieres tú? Habana Club. Buscar otro planeta, trasladarte a otra dimensión. Eso no es mala idea, la verdad. Pero sería como la catafixia. La vida en una dimensión paralela podría ser peor. Pero bueno, como siempre ocurre, cercanos al fin de sexenio, Calderón resultó ser el peor presidente que podríamos haber tenido. Y por supuesto, los calderonistas de closet mejor cambian de tema cuando les recuerda su postura de hace 6 años. A todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Y todos tenemos el derecho a equivocarnos. Y todos tenemos el derecho a cambiar de opinión. El ser humano es contradictorio por naturaleza, pero no es lo mismo contradecirse que navegar ondeando con la bandera de la honestidad para cubrir un corazón hipócrita. Y por cierto, no debe sorprendernos que el jefe de gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se haya despedido sin aclarar la situación de aquellos que fueron detenidos y encarcelados injustamente. Ebrard es un subproducto del priismo, y específicamente del salinato. Si diriges la mirada hacia arriba, difícilmente vas a encontrar algo positivo. Pero si vemos a los lados, si nos mantenemos a nivel cancha, tal vez no todo esté perdido. Después de situaciones como el ridículo de Peña Nieto en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, la difusión de los comentarios clasistas de su hija en Twitter, y por otro lado los hechos ocurridos el 1 de diciembre de 2012, hay algo que me queda muy claro. Los dinosaurios encargados de operar la estrategia detrás de este nuevo gobierno se están enfrentando a algo que lo supera, algo que no han sabido dimensionar, los cracks del sistema ante la tecnología digital. Como lo hemos comentado previamente en este podcast, el ridículo de Peña Nieto en la Feria del Libro podría haber sido minimizado por los medios masivos de comunicación y jamás se habría viralizado sin la existencia de Internet. Al PRI le tocó una probadita de Internet a finales de los 90, pero no lo enfrentó en su periodo climático. En el caso de las manifestaciones del 1 de diciembre, hay una gran cantidad de evidencia audiovisual que contradice totalmente la versión de las autoridades. Todas las imágenes fueron capturadas gracias a la facilidad con la que hoy accedemos a un dispositivo portátil con cámaras y conexión a la red. Hay tomas en alta definición de lo ocurrido. Ya no son las cámaras de baja definición en las que no se alcanzaba a apreciar absolutamente nada. Con las redes sociales, la abundancia de cámaras integradas a celulares, la velocidad con la que fluye la información, etc., definitivamente, el viejo autoritarismo no puede funcionar de la misma manera. Supongo que con el tiempo sabrán actualizarse y combatir la tecnología con más tecnología, pero por lo pronto, la verdad no se puede ocultar tan fácil. Hace unas semanas, antes de la toma de protesta de Peña Nieto, en una entrevista me preguntaron cuáles eran mis perspectivas acerca del futuro de México con el regreso del PRI. Yo no soy nadie para opinar de eso, pero me limité a responder lo siguiente. Más saqueo, más explotación, autoritarismo, represión. Y antes de que continuara me interrumpieron para tacharme de pesimista. Solo me limité a decir que a veces prefiero el pesimismo que el cinismo. Curiosamente, lo único que me da esperanza es la tecnología. Parece paradójico que la industrialización excesiva que tanto daño le ha hecho a la humanidad y al planeta también nos dé algo de esperanza en algunos sentidos. Pero independientemente de ciertas reflexiones de esperanza, tendré que cerrar este capítulo del podcast con un tono oscuro y depresivo.
Los problemas que estamos viviendo no son locales, son globales. No es algo que le afecte exclusivamente a México. Es parte de una crisis moral y espiritual en varias regiones del planeta. Mal de muchos, consuelo de tontos, dicen. Pero no me consuela. Simplemente abre el espectro de mi apreciación y me dice que estamos en una de las tantas crisis que ha experimentado el ser humano en su tropezada evolución. El ego colectivo está confundido y fuera de control. Y todos podemos colaborar en mayor o menor medida para acelerar el crecimiento.